Si tú haces las cosas bien, nosotros te ayudamos y te cuidamos. Si uno no hace las cosas bien, morro, a uno lo matan. ¿Entendiste? ¿Ya nos van a dar chance de entrar a trabajar? No, güey. Ya quería irme yo de aquí, Las cosas que pero pasan Jaime me también. detuvo. Pero ¿qué quieren cubrir a estas alturas? Ya no van a poder cubrir nada. Pues si ya lo estamos viendo Pues nosotros. nunca pensaron que fuéramos a estar aquí, ¿no? Revisando su trabajo. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. La tienes que terapiar, tratarla como nunca nadie la ha tratado. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la presentación de este tercer ciclo de Voces y Temas del Cine Mexicano de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este ciclo es muy importante para la academia porque pues está conformado por películas que se enfocan en visibilizar los diferentes contextos de la sociedad, de nuestra sociedad mexicana actual, la diversidad de nuestra cultura, ¿no? Que constantemente pues es plasmada en el cine, a través de pueblos, de ciudades, de comunidades, y que pues estas son parte de temas y propuestas de narrativas audiovisuales que se colocan en las grandes pantallas, ¿no? Para enfrentarnos ante los diferentes Méxicos que existen en nuestro país. Esta tarde estamos muy felices porque se encuentran con nosotros, nosotras y nosotres, dos cineastas muy importantes y con un trabajo muy significativo, no solamente dentro de estos temas que acabo de mencionar, sino en otros temas y que han sido, yo me atrevería a decir, pues un referente muy importante para hablar de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Además de pues subrayar el punto de vista y la mirada tan particular que tienen. Entonces, pues les voy a presentar a Dano Galindo, cineasta, es cineasta, docente y escritor mazatleco. Estudió en el CUEC, UNAM, ha realizado documentales como Los Reyes del Pueblo que no existe, que es la película que se encuentra en el ciclo, documental ganador del Festival Internacional de Cine de Morelia y de South by Southwest, entre otros, así como La Chica con dos cabezas, que fue ganador del Orona en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Dano, bienvenido. Aquí vamos a estar platicando. Está también esta tarde con nosotros Carolina Corral Paredes, documentalista y antropóloga visual. Es antropóloga visual doctorada por el Granada Center for Visual Anthropology de la Universidad de Manchester. Ha impartido la antropología visual CIESAS, Tlalpan, bueno, en CIESAS, Tlalpan y cine directo en la EICTV de Cuba. Después de una larga carrera académica, Carolina se ha dedicado a la realización de documentales de forma independiente y todos sus cortometrajes han sido premiados. Llueve, su más reciente cortometraje, fue seleccionado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2022, en el Festival de Animación de Annecy 2021, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y con él, Carolina ha sido por cuarta vez nominada al Ariel. Su primer largometraje documental, Volverte a ver, que es la película que se encuentra en nuestro ciclo, tuvo su premier mundial en Sheffield Film Festival y nacional en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2020 y ganó el premio José Rovirosa a Mejor Documental Mexicano en el 2020. Carolina realizó una estancia postdoctoral en CIESAS Tlalpan de 2018 al 2019.
Pues bienvenidos a esta tarde en donde vamos a estar hablando de este tema tan importante y que también, pues para recordarles que estas películas no solamente son parte, o sea, no solamente estas películas son parte del ciclo, sino que también está Huachicolero de Edgar Nieto, perdón, Nito, Las elegidas de David Pablos, Mano de obra de David Sonana. Entonces, pues les agradecemos mucho, la academia les agradece mucho estar aquí con nosotras y nosotras esta tarde. Quisiera comenzar preguntándoles cómo, y especialmente con estos dos largometrajes, estas dos películas, que precisamente pues se internan desde dos distintos lugares, ¿no? Y si nos podrían dar un poco el contexto, muy brevemente, digamos, no una sinopsis, no, yo no quiero leer la sinopsis de la película, me gustaría que ustedes nos contaran muy brevemente de qué es lo que nos cuentan sus películas, y pensando en que nos platiquen cómo fue el internarse en estos lugares y con estas personas para hablar los problemas que les aquejaban, que les aquejan y que nos comparten a través de sus películas, ¿no? Estas historias y estos momentos de vida en el que ustedes llegaron a estos lugares a contar lo que les estaba pasando a sus protagonistas y cómo a través de su cine y de su película fueron acompañándoles. No sé, Carolina, si quisieras empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué gusto compartir esta charla contigo, Lucía, y con Dano también, que nos encontramos la última vez en Tepoztlán en una situación muy particular en la montaña que ya contaremos a lo mejor. Entonces, bueno, encontrarnos acá ahora hablando de cine. Em, pues envolverte a ver pues narra y se adentra al trabajo de las mamás buscadoras morelenses, las mamás que tienen hijas e hijos desaparecidos en una situación muy particular, que es una fosa, no es una fosa clandestina, se trata de una fosa del Estado, una fosa de gobierno que se hizo, que llenaron de cuerpos en el periodo de Graco Ramírez. Las mamás morelenses la descubren y exigen pues que se abra y que se identifiquen los cuerpos que están allí inhumados, ¿no? Entonces, pues en un México en el que venimos hablando pues de desaparecidos, ¿no? Ya más ya casi un par de décadas, y de fosas clandestinas, de pronto en Morelos nos sacude la noticia de que pues el gobierno también tiene fosas, que las fosas comunes se están usando para inhumar cuerpos de forma oculta. Ellos no le quisieron llamar clandestina, le siguen llamando fosa común irregular, pero las familias pues luego alzaron la voz y dijeron que pues mientras se las estuvieran escondiendo eran clandestinas. Entonces, volverte a ver, pues yo vivo muy cerca de ahí, el tema me jaló muy rápidamente, como un llamado a tener que contar esa historia. Y, y ahí fui conociendo a las mamás a pie de fosa. Yo me lancé con mi camionetita, con mi cámara, a iniciar una historia que no sabía que iba a ser un largometraje. De pronto pensé que iba a ser un corto para nuestro colectivo que en aquel momento estaba tocando esos temas. Y bueno, a pie de fosa conocí a algunas mamás, a otras las conocía ya del Movimiento por la Paz, de marchar, de movilizarnos juntos desde ya hace unos años. Y bueno, justo ahí a pie de fosa lo que valía la pena contar era lo que tuviera que ver con la organización de ellas y con su lucha, ¿no? Todo lo demás era aterrador, todo lo demás causaba mucho enojo, mucha tristeza, mucho dolor, y era como a través de ellas, de sus historias, de cómo unidas estaban tratando pues de hacer ese proceso de exhumación un poco más justo bajo sus ojos. Y fue ahí que fui decidiendo como contar esa historia tan complicada a través de ellas. Ese fue como el inicio de Volverte a Ver. Gracias, Carolina. Dano, platícanos. Cómo fue llegar a ese lugar en donde nace Los Reyes?
Pues muchas gracias primero. Y pues es bien bonito verles de nuevo y pues aunque sea por este medio, ¿va? Pero este, em, pues estoy yo ahorita acá en Hermosillo, eh, que es cerquitita, pues ahí de Sinaloa, Sonora, pues es más o menos pues donde es mi terruño. Y San Marcos es el lugar donde nació, pues no sé, o sea, he vivido yo muchos desplazamientos desde niña. Desde los 5 o 6 años, mi familia la sacaron a una punta así y la sacaron de la sierra y pues digamos que emigramos a la ciudad, ¿no? Pero pues de alguna manera para mí San Marcos, que es uno de los 5 pueblos inundados por la presa Picachos y desplazado también por la violencia, pues para mí representa arraigo, ¿no? Y pues de esos lugares que te invitan a quedarte, a pertenecer, a trabajar, a estar, a no hacer nada, a disfrutar. Y la verdad es que pues ha sido ya desde que yo tenía ahí 19 años más o menos y todo este tiempo pues es un ir y venir, un ir y venir y pues he encontrado yo mi camino hacia justamente el presentar cines en las plazuelas, en ese pueblo inundado, donde resisten y viven y están, pues ahí resistiendo las sequías extremas, la minería, hasta el Festival de Gocha, la violencia armada, y pues además con una tortillería que abastece a todos los pueblos comuneros alrededor, ¿no? Entonces, son para mí un ejemplo de lo cotidiano y de la resistencia del estar. ¿Cómo sienten que y cómo vivieron el, el recibimiento de estas películas? Digamos, pensando en en la importancia que nos han compartido de los temas para ustedes, ¿no? Y de las personas protagonistas y en sus dos casos, pues unos vínculos em, importantes, ¿no? Pienso que tienen que ver mucho con el arraigo del lugar en donde viven, en donde han vivido, en donde sienten que está ahí su cuerpo, y esa intención, como cuando uno quiere contar una historia y por qué la está contando y después, bueno, pues la filmamos, terminamos la película. ¿Cómo fue para ustedes esa experiencia de presentarla, de llevarla? Pues las dos películas fueron a muchos festivales, ¿no? Fueron, yo podría y quisiera decir que muy bien recibidas. ¿Y cómo fue en lo personal para ustedes esa experiencia de ya ver qué es lo que piensa la gente después de ver lo que ustedes hicieron y cómo se comunican, cómo comunican sus emociones hacia ustedes sobre lo que vieron? ¿Cómo se sintieron ustedes en relación a eso? Claro, si quieres. Mm, Este, bueno, Dano, también compartimos un pasado similar. Mi familia paterna también es de Sinaloa y también hubo desplazamientos por presas, ¿no? Entonces son historias muy de Sinaloa, de la gente que o decide partir, desplazarse, perder identidad o resistir, ¿no? Entonces, sí, a mí me encantan los Reyes del Pueblo. Este, Sí, presentar una película es interesante porque es una etapa que llega después de varios años de haber terminado un trabajo, ¿no? Un trabajo que lleva muchos años, muchas emociones, muchos aprendizajes, evoluciones. Entonces ya cuando te paras enfrente del público, el público a veces está viviendo lo que tú ya viviste años atrás, ¿no? Con tus protagonistas, los procesos de postproducción. Volverte a ver, yo resumiría que es una peli muy dura de ver, es triste, es dura, pues la impunidad y la injusticia en la cara, una tras otra, 1 hora y media de impunidad. Em, la esperanza, repito, son las mamás, como la ternura con la que abordan el tema, con la que analizan los cuerpos, con la que tratan a esos seres humanos inhumados, ellas son la luz. Pero es una peli dura de ver, entonces es interesante cómo
resulta una película que las audiencias que no han sufrido tan de cerca la violencia, aunque a estas alturas creo que ya todos la hemos vivido de una u otra manera, pero digamos las audiencias de una sala de cine que no tienen quizá familiares de desaparecidos tan próximamente, les resulta mucho más dura y mucho más difícil de verbalizar al final, por ejemplo, comentarios, intercambios, como que al final de la película toma tiempo digerir lo que viste e intercambiar. Y es muy interesante cómo a los familiares de desaparecidos la reciben de forma muy diferente, la reciben como, recuerdo cuando la proyectamos en los plantones de desaparecidos que había frente a Segov en pandemia, que nos invitó Lina, una de las protagonistas. em, Son temas a los que ellos están mucho más acostumbradas, que están viviendo, entonces la toman como un aprendizaje, ¿no? Ellas veían en el ejemplo que habían dado sus compañeras morelenses, eh, esta batalla de abrir la fosa, de exigir al gobierno, de movilizarse en conjunto con la universidad, de formar un equipo tan fuerte que lograron abrir la fosa, las familias la recibían como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de lucha, como se empezaban a cuestionar qué había pasado con las fosas comunes en sus lugares, cuántos desaparecidos podía haber en las fosas comunes. Entonces eso lo tomaban como una fuente de inspiración. Entonces ahí veíamos cómo la película generaba diferentes impactos en estos diferentes públicos, ¿no? Entonces resultaba cuando menos gratificante que sirviera como herramienta de lucha y de inspiración para otros familiares, mientras que apenas era como una pieza un poco educativa y sensibilizadora para el público más amplio, ¿no? Que no estaba buscando familiares. Entonces, sí impacta de distintas maneras en diferentes públicos. Y a ti, si así brevemente, ¿cómo tu emoción al tener un poco, digamos, no cada momento, ¿no? Sino un poco como ya acabando la ruta de festivales y acabando como pues estos momentos de estos meses, ¿no? Que de pronto son muy intensos cuando una película se estrena. ¿Cómo fue para ti un poco todo tratar de aterrizar todo ese sentir? Este, Ay, es que me quedé justamente reflexionando sobre justo, pues que México es una fosa común, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me anexaron el año pasado y pues es una casa de seguridad, ¿no? Y, y pues ahí las mismas madres buscadoras iban y preguntaban por sus hijas. Y pues de hecho escribí este texto que me gustaría mucho compartírselos. Sí. Claro, claro, Dani. Yo no quiero cárceles, ni miradas furtivas en mis espaldas. No quiero al sol cuando me es impuesto. No quiero volver a estar detrás de las rejas. Esclavitud y olvido, pero no puedo decidir si volveré o no. ¿Quién me dice que no volveré ahí? Lo que no quiero es el miedo de habitar el castigo en cuerpo cansado, adormecido, domesticado. Y mientras siga vivo con mi corazón quemando, soltaré sus mentiras. Se ve en el horizonte grietas, se ve dolor acumulado, ya no hay muros que sostengan la mentira. La calma habita fuerte cuando la tormenta está allá afuera mientras se pueda, y me pregunto si ese dolor de cuerpo es ansiedad o muerte. ¿Quién me dice que no tiene un nombre a lo que hacen y a lo que se callan? Si dijeron que la homosexualidad era enfermedad, díganme entonces que la epilepsia lo sea. Y pues bueno, ese justo viene de esa experiencia, de, de darnos cuenta que en esos espacios de encierro, donde pues ahí estamos, pues digamos, quienes no encajamos o quienes no seguimos eh, las reglas establecidas, pues también hay esos espacios de resiliencia y de mucha admiración y de mucho apoyo, ¿no? Yo me acuerdo de una de las compañeras que justo fue la que alzó la voz y dijo, yo sé dónde está tu hija y, y, y es como muy importante que por eso esos otros horizontes se muestren en donde sea.
y quería reflexionar y compartírselos porque pues todo eso me mueve muchísimo y es necesario. Muchas gracias, Dano. Quisieras o quisieran, Caro, pues un poco, digo, esto me lleva un poco a pensar justo, ahorita regresamos, pero cómo, pues, de pronto la forma en la que podemos acercarnos a las historias, ¿no? Y a los temas que nos importa contar, pues pueden venir de justamente experiencias personales, ¿no? Experiencias que nos han atravesado y nos han tocado la vida, o pueden venir de tal vez, pues sí, situaciones, temas que no necesariamente nos han tocado, pero que nos interesa mucho porque sí nos tocan de otra forma, ¿no? O sea, no nos han tocado tal vez físicamente en la vida, pero tal vez nos tocan en el lugar en el lugar de la empatía, en el lugar de la emoción, en el lugar de justo, ¿no? De voltear a ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor y pensar que a partir de lo que podamos construir en relación a una historia, pues podemos hablar de estas inquietudes, ¿no? Lo pienso ahora, Dano, porque justo gracias por compartirnos tu texto, me parece muy potente y pienso en cómo, pues eso, cómo ven ustedes y cómo trabajan estas experiencias personales o esto que nos importa y que a lo que somos empáticas y queremos poner en la pantalla. Caro, si quieres empezar. Pues sí, creo que retomo la frase de Dano que dice, ya no hay muros que sostengan la mentira. Creo que justo es eso, ¿no? Como que el tema de la impunidad, a lo mejor a las dos nos puede mucho. Yo trabajé cárceles también, otro punto de encuentro. Em, y sí, o sea, no hay muros que sostengan la mentira, que era lo que yo también veía en las fosas, ¿no? O sea, la ciudadanía de alguna u otra manera, pues saca pues saca a la luz las cosas. Yo en algún momento quería nombrar mi cortometraje, em, No se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque pues estar allí en las fosas y ver todos los cuerpos que estaban sacando, que pensaban, como dice una de las protagonistas mamás, pensaban que ellos ya nunca iban a salir, pensaban que ellos iban a quedar ahí para siempre silenciados. Pues las mamás buscan hasta encontrar. Entonces, María Hernández fue la que encontró esa fosa y le dio digno entierro a su hijo que había encontrado, pero no se quedó callada. Ella dijo, hay 150 cuerpos más ahí, volvamos por ellos. Y es cuando le avisa a las otras mamás y se unen con la UAM y empieza todo este movimiento para exhumar. Entonces, justo esa enorme indignidad que muestran ellas, es lo que, es lo que me jala como documentalista pues a documentar ese proceso histórico, que ahora hay tanto sucediendo, nos cambian de imágenes y de noticias todo el tiempo, mm, que yo sentía la misión de congelar ese momento histórico de Morelos y de México que pasó tan rápido, por las noticias, que había que darle su tiempo, ¿no? Había que desmenuzarlo, había que mostrar qué pasó ahí detalladamente, qué hicieron las mamás con cada uno de esos cuerpos, cómo los dibujaron con cuidado, cómo trataron de identificarlos a través de sus prendas, cómo denunciaron las señales de violencia con las que estaban siendo enterrados y eso, pegarse como a su mirada y a su voz. Que como dije, todo lo demás desesperanzaba, ¿no? Las noticias que daban el fiscal, las mentiras que había una tras otra que daba la fiscalía, como que era la dignidad de las mamás lo que valía la pena documentar, ¿no? Y lo que hacía que vivir y que atestiguar la impunidad no fuera tan desesperante. Entonces siempre está en la voz de la gente, en la voz de la gente del pueblo, en la voz de las mamás en búsqueda, donde está la esperanza al documentar. Sí, Dano, yo
quisieras compartirnos algo de esto? Sí, yo sumaría que también está pues en el accionar, en el llevarlo a la organización, a la acción ahí con tus compas, en las calles, en donde estés, porque son momentos importantes. Y eso. Pensando un poco en que el cine se hace, digo, a veces sí podemos hacerlo solas, ¿no? Pero es muy complicado, es muy difícil y que lo hacemos pues generalmente en equipo, ¿no? Me gustaría mucho saber cómo trabajan ustedes, cómo son sus crews, si son chiquitos, si son más grandes, si es para ustedes como importante la relación que tienen con las personas que van a trabajar, o sea, que estén compenetradas y comprometidas con los temas que están trabajando, que más allá de una cuestión técnica, por ejemplo, ya sea a través de la foto, del sonido, les importa también que sus fotógrafos, sus sonidistas, sus productores, productoras, tengan, pues eso, ¿no? Tengan como empatía con sus temas. No sé, platíquennos un poco cómo trabajan ustedes en ese sentido. Sí, los míos siempre son equipos chiquitos, quizá porque también vengo de la antropología, no tanto de un cine aparatoso, sino de trabajar en pequeño y muy personalmente con la gente. Mm, Cada proyecto ha sido distinto. Volverte a ver empecé yo con mi cámara, de hecho en la primera fosa no sabiendo bien qué estaba haciendo, hacia dónde estaba mirando, con la primera cámara que me prestaron, el material al final no sirvió, pero toda esa primera fosa me dio tiempo como para saber qué estaba mirando y hacia dónde. Y para mí definitivamente involucra el involucramiento. O sea, el tema de los desaparecidos es algo, como dije, con lo que yo ya venía marchando desde el Movimiento por la Paz muchos años antes. Em, yo sí, a mí me gusta y creo que deberíamos tener el tiempo de pasar tiempo de calidad con la gente, de intercambiar. Al final no solo es una película la que estamos haciendo, estamos dejando ahí años de nuestras vidas compartiendo con la gente. Entonces es importante, la gente lo valora, lo siente cuando estás intercambiando, como dice Dano, no nada más haciendo una película, ¿no? Sino dejando el cuerpo, las acciones y, y eso también facilita la película, un intercambio justo. El proceso de grabación de la segunda fosa era yo quedarme como ellas todo el día ahí en los 15 días de exhumaciones y, y como compartir, estar, vivir con ellas. Y ahí empecé a ver lo que tenía que grabar, ¿no? También, que era el día a día en las fosas. La mamá que llegaba a compartir las historias con las demás, la mamá que les traía chilaquiles y mole en salsa verde para compartir ese día, las que estaban adentro de la fosa y salían a dar noticias, como que el día a día de una fosa era también convivir, ¿no? Y estar con la prensa también convivíamos un montón, entonces es dar tiempo de uno mismo también, eh, intercambiar cosas. Si una película te alía mucho, te une a a la gente, no puede ser de otra manera. Y eso fue también mucho volverte a ver como, sí, como compartir con las antropólogas, con las mamás a pie de fosa, pues se crean comunidades, ¿no? En el dolor también se crean comunidades de intercambio de todo tipo. Y los crews siempre han sido, pues, crews sensibles, ¿no? Los amigos que entienden, que está primero, pues, primero las personas, su dolor, sus historias, antes que la estética. Entonces, crews de amigos, de personas cercanas, de amistades, son los que han formado parte de mi equipo. Dano, ¿qué nos cuentas? Y sí, también me reconozco mucho ahí, mucho siento que es la intuición, ¿no? La escucha activa, saber cuándo ir, cuándo no, este, y eso pues ya inmediatamente lo que te mueve son las redes,
la gente que te quiere mucho, que te cuida mucho. Y, y creo que también eso, el estar abiertos y atentos a la escucha, al final creo que una película es un proceso vivo. Entonces, saberlo así es ponerse siempre a disposición al servicio de la vida, del quehacer cinematográfico, del contar la historia. Y, y creo que sí, los ejercicios, nosotros que estamos haciendo talleres de cine comunitario, pues siempre empezamos cuando contamos una historia, a trabajarla a través del sonido, como para todavía agudizar esos otros sentidos, ¿no? Que de repente en el bombardeo de imágenes y en el estar pensando y pues sí, digamos que se van esos detalles, pero sensibilizarlo y agudizar hacia esos otros sentidos y sobre todo a la escucha activa, creo que ese es un muy buen camino y hacerlo con lo que tengas a la mano, con el celular, subirlo a TikTok, hacer lo que tengas en las manos y también, o sea, el, el, el ponerse ¿no? A contar las historias. Gracias, Dano. ¿Cómo, cómo sienten que, o no, tal vez no, pero si las dos películas, si Los Reyes del Pueblo que no existen y Volverte a ver, si les llevaron a otras historias nuevas, si estas películas les inspiraron, ya se hayan filmado o no, ¿no? Pero que al haber filmado y al haber estado presente, ¿no? En todos estos procesos que vemos en la película y además, bueno, todo lo que podemos imaginar que se quedó ahí, ¿no? Porque sabemos que, pues, de los días y las horas y a veces los años que filmamos, ¿no? Las cosas y las películas que estamos filmando, pues mucho material se queda guardado y realmente pues vemos poquito, ¿no? En lo que queda, digamos, en el resumen de la película. Pero un poco en ese sentido de toda esta experiencia que ustedes tuvieron en sus rodajes y al encuentro de estas historias, ¿hay algún, algún tema, alguna historia que se toparon que esas películas les llevaron a otras o les llevaron a tal vez estar desarrollando un proyecto o haber desarrollado un proyecto que a lo mejor no se logró filmar o que sí? O sea, ¿cómo conectan ustedes esas películas con un poco como lo que siguió? O si estas películas les llevaron algo como muy preciso y contundente en su trabajo. Claro. Sí, pues volverte a ver así formalmente inició una campaña de impacto que duró entre 2 y 3 años y no sabemos bien cuándo para la cosa, que significó tratar de sacar la película de salas de cine, un poco esta palabra que está muy de moda, que es cine de impacto, que yo creo que es una traducción un poco gringa de lo que ya venimos haciendo con nuestras pelis, que es hacer un poco de activismo. Entonces, sí, formalmente trató de salir de las pantallas de cine para acompañar a las necesidades de las mamás, dónde necesitaban proyectarla, para qué, dónde podía servir, funcionarios, otras mamás, otros movimientos, la Brigada Nacional de Búsqueda que vino a Morelos. Se logró una proyección para 200 familias, donde además hicimos de comer para las familias. Eso fue como sumamente emotivo. Eso como el lado formal de cómo caminó la peli, ¿no? Con una productora de impacto, con Maga, mi productora anterior, y Merle, y yo tratando de darle continuidad a la peli. Creo que personalmente fue una historia paralela que volverte a ver una peli tan fuerte y un acercamiento a la impunidad tan duro, que también significó una pausa. O sea, a mí, por ejemplo, me pedían hacer la parte 2 cuando se volvieron a abrir las fosas y el seguimiento de esto, pero también fue una reflexión personal sobre em, que los cambios que puede generar realistamente cada una de nuestras películas, ¿no? En México llevamos ya casi 2 décadas produciendo películas sobre la violencia de México y a nuestros políticos a veces sientes que les importan muy poco, que no importa
todos los denuncies, se mueve la cosa poco, las mamás siguen en pie de lucha, sus hijas siguen sin aparecer. Entonces, a lo que voy es como que también fue una pausa reflexiva sobre cuánto material audiovisual producimos, con qué objetivo, y ahí es donde quería ligar la historia de donde me encontré con Dano, porque nos encontramos en Tepoztlán, en medio de la montaña, metiendo nuestras manos ya en la masa, no en la cámara, sino en la acción, como ella dice, y lo que estábamos haciendo y donde nos encontramos sin querer fue eh, generando y limpiando pozas junto con los comuneros para recabar agua. O sea, como que de pronto nuestras vidas de cineastas se encontraron en medio de la montaña tratando de hacer, por ejemplo, algo más en la temática ambiental, que es donde yo estoy, que es, pues eso, como la temática ambiental que ahora también urge, pero no nada más registrarla, sino hacer con las manos. Entonces, ahí nuestras dos brigadas se encontraron. En lo de la restauración de suelos, en crear pozas en la montaña para recabar el agua. Entonces yo la miraba a ella y sin querer nos veía a dos documentalistas un poco tomando una pausa del audiovisual para repensar de qué lava la vida, qué más podemos hacer aparte de filmar, qué tanto impacto real están generando los documentales, como, o sea, también traen crisis de vida los documentales, ¿no? Cuando cuentas historias tan fuertes y 10 años después ves a las mamás luchando con el mismo objetivo y a y bueno, ahora periodos electorales cambiando un poco de partidos políticos o quedándonos con los mismos y como que la impunidad sigue, ¿no? Entonces también a veces las pausas son buenas como para reflexionar desde dónde volvemos a contar historias así, ¿no? Y para qué. Entonces ahí es donde me parece súper chistoso encontrarme a Dano en la montaña como las manos fuera de las cámaras, reflexionando. Tú cómo sientes eso, Dano? ¿Cómo sientes que, digo, además de compartirnos si quieres tu parte de la experiencia de este encuentro, em, que los Reyes te llevó a algo más, te abrió alguna curiosidad sobre algún tema o historia que estaba conectando con esta película? Eh, no sé, ¿te llevó algo extra esa peli? Sí, pues, siento que pues va, no sé, como sobre el desplazamiento, sobre el desplazamiento tanto como del territorio, ¿no? ¿Qué es eso? La migración forzada, pero también, o sea, el desplazamiento eh, del cuerpo, de qué es lo que le sucede al cuerpo cuando, no sé, cuando tiene todas estas violencias, ¿no? Este, también violencias de género, yo también como persona trans, epiléptica, así de todo, pues realmente son violencias que alberga aquí en el cuerpo y que uno encuentra herramientas para canalizarlas y sin querer la vida ahí te va llevando de nuevo y te va llevando hacia esos lugares en los que uno pues sana, ¿no? Y es bien bonito que el cine sea ese lugar para nosotros. Mm. Nos está llegando una pregunta por aquí. Em, a partir de sus trabajos, ¿cuál es su concepto de resiliencia? ¿Qué podrías decir, Carolina, de eso? Pues quizá lo que hemos venido tocando, que es la vida más allá del cine, o sea, el proyecto documental como uno de los productos con los que uno convive con el mundo y con sus protagonistas, pero que ahí no acaba, ¿no? La vida de los protagonistas continúa, se involucran en nuevas luchas, en nuevos retos y tratar de estar ahí desde donde uno puede. A veces no siempre es desde el cine, ¿no? Sino es desde el acompañamiento, desde la presencia, em, desde el cada uno volverse más radical también, ¿no? Como que cada uno de los documentales nos va enseñando, como dice Dano, sobre desplazamiento, sobre impunidad, sobre resistencia y nos va dando recordatorios
sobre por dónde hay que ir y por dónde hay que resistir y a qué hay que negarse y qué. Entonces por eso amamos los documentales, ¿no? Porque nos van cambiando la vida y nos van poniendo unos retos de que, bueno, ya viste cómo está la cosa, cuál es tu postura frente a ello. Entonces, pues los documentales transforman, ¿no? La vida después de verlos y de hacerlos. Ujú. Así, miren. Dano, También, la verdad es que sí, ponerse al servicio de la vida y estar ahí, y chambearle y cotorrear y no hacer nada y disfrutar todo lo que es bello, la neta, sí, sí, eso es la verdad el camino de no ficción, del filmar, del compartir, del hacer talleres de cine comunitario, de poner las manos ahí con la tierra y en lo que toque, ¿verdad? Porque así es. Eso siempre te lleva a esas búsquedas que uno ni sabía que las tenía, ¿verdad? Pero siempre te lleva al arraigo, al terruño. ¿en qué están trabajando ahora? Si es que están trabajando en algo que tenga que ver con lo cinematográfico. ¿Tienen algún proyecto que ya estén trabajando o que estén pensando hacer? Más o menos, si sí, cuéntenos un poquito en qué andan. Pues yo conectando con el tema de la restauración de suelos, yo me clavé después, o sea, después de temas tan duros como la desaparición, me clavé en la restauración de suelos ambiental, tanto manualmente como después de un tiempo de estar participando con mi brigada, que fue una brigada que se conformó tras hace 3 años, en el incendio de hace 3 años, y que vimos que ya no era tan relevante, o sea, como atender los incendios en emergencia, sino empezar a atender la devastación del suelo que se estaba dando. Formamos una brigada de restauración de suelos que es mover troncos gigantes y apilarlos para que ya no se deslave el suelo. Cuando vi como la dimensión y el compromiso de mis compañeros después de años, empecé a sacar la cámara, que no tenía ganas de sacarla, estaba un poco como en la distancia y ahí empecé a sacar la cámara, pero como dice Dano, lo que hay porque son montañas pendientes, está súper difícil subir con cámara y a sacar el celular. Entonces, empezar a documentar desde el no saber hacia dónde va todavía el proyecto, si es, por ejemplo, un proyecto menos artístico y más hacia la restauración como tal. Entonces, por lo tanto, como inclinar, pues ver hacia dónde, por ejemplo, va la petición de fondos, si en algún momento voy a pedir más bien como en un tema como más ambientalista o cinematográfico, ¿no? Es interesante ir viendo como desde dónde empiezas a registrar. Entonces yo empecé a registrar eso, tengo un par de resúmenes que he hecho sobre el tema y ya después de 3 años es como empezar a ver el avance desde los drones que hemos ido volando en la zona de restauración. Es como emocionante, se empieza a formar algo y entonces hay que ver cómo, qué camino toma. Gracias, Carolina. Ya uno se lo empieza a imaginar. Eso es lo que es muy bonito. Dano, ¿tú estás pensando en algo? ¿Estás haciendo algo? O dentro del trabajo de comunitario, de cine comunitario que nos estabas platicando, algo que nos quieras compartir. Sí, ay, creo que, bueno, es Un que poquito más atrás, ahí. A ver, ahí estás. Ahí más o menos se ve. sí. Ahí ya no. Ahí. Ahí Eh, estás. pues se llama el proyecto Cómo tumbar una antena. Es una película de cine comunitario, con la comunidad de Mármol. Y justo va del proceso de cómo eh, tumbaron una antena ionizadora que va por la lucha por el agua y lo hicieron legalmente. Entonces hay vacíos legales para que otras comunidades también sepan cómo fue el proceso, porque pues sí se puede tumbar las antenas de las empresas que ponen ahí en los terrenos, que llegan a la casa, haz de cuenta, llegan a tu casa y dicen, hey, ahí te podemos poner ahí una antena, te vamos a dar este dinero y tal, y pues luego la gente cae, ¿verdad? Y pues resulta que hay sequías extremas
y estamos así con un calorón. Ahorita en Hermosillo está bien, bien cabrón, ¿no? Me imagino en todos lados también. Entonces, pues es momento de organizarse y de encontrar las maneras de que la información, pues eso llegue a donde se tenga que llegar para que eso. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Duran muy poquito estos conversatorios, pero bueno, me gustaría que si quieren cerrar con algo, alguna eh, pues reflexión de lo que hemos estado compartiendo esta tarde, para no irnos sin escucharles con un cierre. Caro, si quieres. Pues creo que ha sido una tarde de compartir que el cine documental al final es una experiencia transformadora, ¿no? Trastoca las vidas de tus protagonistas, ellos trastocan la tuya, te enseñan. em, es también interesante como al final están volviéndose a tocar nuestros temas en cuanto a que el de Dano también termina siendo un tema ambiental, ¿no? Como porque ya no nos podemos como salir de ahí, estamos viviéndolo, ¿no? Entonces pues eso, como documentalista, seguir tocando esos temas ambientales también, como luchas urgentes y, y como siempre cuestionarnos desde dónde el foco y el por qué. Entonces, pues interesada de ver el proyecto de Dano, cómo evoluciona, que nos cuente, ver el resultado hacia donde sea que llegue. Y, y pues muchas gracias también por la invitación, por estos espacios. Gracias, Carolina. Ok. ¿Tú, Dano, quisieras cerrar con algo? Muchas, muchas gracias, la verdad que es un honor estar acá con ustedes. Ojalá y fuera presencial, ¿verdad? Y pues eso, agradecerles mucho por este espacio y por la oportunidad. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes de verdad por haberse dado el tiempo de conversar. Y bueno, recordarles que este tercer ciclo todavía está hasta el 30 de mayo en 14 sedes diferentes del país. Entonces, ojalá puedan, ahora les vamos a poner los datos de la academia para que puedan acceder a la página y ver cómo están las proyecciones. Y también pues invitarles a que puedan acercarse a las funciones del ciclo 4 que comienza este 1 de junio y termina el 30, que tendrá como tema inclusión y diversidad sexual. En él vamos a poder ver películas como Las Flores de la Noche de Eduardo Esquivel y Omar Robles, Los días más oscuros de nosotras de Astrid Rondero y Cuatro lunas de Sergio Tobar Velarde, entre otras películas. Entonces, creo que este es un esfuerzo importante que hace la academia con el apoyo que recibe y pues importante, ¿no? Poder tener estos espacios para platicar y poder poner estos temas sobre la mesa y ver la diversidad del cine, ¿no? Del cine mexicano que hacemos y que pues constantemente está poniendo temas importantes y vitales en él y por lo que pues es importante poder seguir haciéndolo y compartiéndolo. Y en nombre de la academia les agradezco muchísimo, Dano, Carolina, por haber estado con nosotros esta tarde. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por dirigir la entrevista. Gracias por habernos visto. Muchas gracias. Si tú haces las cosas bien, nosotros te ayudamos y te cuidamos. Si uno no hace las cosas bien, morro, a uno lo matan. ¿Entendiste? Entonces ya nos van a dar chance de entrar a trabajar. No, güey. Ya quería irme yo de aquí, Las cosas que pero pasan Jaime me también. detuvo. Pero ¿qué quieren cubrir a estas alturas? Ya no van a poder cubrir nada.
Pues si ya lo estamos viendo Pues nosotros. nunca pensaron que fuéramos a estar aquí, ¿no? Revisando su trabajo. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. La tienes que terapiar, tratarla como nunca nadie la ha tratado.